Hola a todos, espero que estén teniendo un día fantástico. Quiero hablar en este video sobre lo que ha sido mi propia experiencia en el camino místico. Y sobre todo porque me parece que si estás viendo este video, naturalmente estás inclinada o inclinado a la búsqueda espiritual. Y la búsqueda espiritual se refina dentro de lo que es el camino místico para luego descubrir en la esencia de esta búsqueda lo que realmente eres, que es la promesa que nos dijeron desde un principio. Tú eres el universo, tú eres Dios. Para eso quiero hablar primero de lo que es un fenómeno que para mí es fascinante en cuanto a lo que es el buscador espiritual, el adepto que está en el proceso de entender más esta realidad desde un punto de vista espiritual. Y vamos simplemente a referirnos a lo que es la entrada a la espiritualidad en nuestra sociedad. La humanidad ha estado llena de muchísimas tradiciones espirituales a través de los años, pero en los últimos siglos hemos tenido una influencia muy fuerte de al menos 4 religiones mayores que son las más predominantes. Y esto es lo que llamamos las grandes religiones de nuestra era. Primero está cristianismo, por supuesto, que es el más dominante de todos, y todas sus diferentes sectas y ramificaciones. Tenemos el Islam de segundo, hinduismo posiblemente de tercero, muy probablemente, y el budismo como cuarto, con una gran influencia también. Cada uno de ellos parece presentar unos postulados de la realidad muy distintos. Todos parecen estar hablando de hecho de cosas distintas, así que es difícil uno ver cómo tienen una conexión entre ellos. Y eso es lo que nosotros vemos como seres modernos, como seres actualizados en la realidad. Decimos, ninguna de estas religiones tiene sentido porque todas hablan de algo distinto. Así que, ¿cuál de ellas tiene la verdad? Yo sé que a este punto esto ya no es ni siquiera una pregunta para ti porque ya has logrado penetrar otras partes de esta búsqueda. Pero de todas maneras, entreténme un poco con la idea de visualizar todo este proceso de cómo el humano neófito puede acercarse a lo que es la espiritualidad hoy día, sobre todo por las influencias mayores que existen en eh, nuestra humanidad, nuestra realidad moderna. Y esto es importante para poder expresar lo que quiero en términos de lo que ha sido mi búsqueda y lo que fue el fin de esta búsqueda, y sobre todo cómo ahora este resultado en mí de explorar el camino místico, de vivir, ni siquiera es apropiado decir explorar el camino místico, sino de vivir esta esencia mística de la realidad, ha impactado en esencia todo lo que ha sido mi proceso. Y a través de los años, los últimos 3 años, ha sido una aceleración increíblemente notable en mi propia experiencia. Pero para seguir con todo esto, que son los que yo llamaría las distintas capas que existen, y esto se asemeja un poco a un video que grabé hace poco donde hablé de los 3 umbrales que existen en el camino espiritual, o del despertar en realidad. Da lo mismo. Pero estos son capas también que existen dentro de lo que es la búsqueda del místico. Y es importante para mí ponerle este título de la búsqueda del místico porque estas capas no son necesariamente, digamos que las personas que entran a estas capas no necesariamente están buscando la esencia mística de la realidad. Y por eso es que este es un camino que es muy poco transitado, porque en estas capas nos podemos quedar toda la vida posiblemente, o por años quizá. Todo siempre depende de cuándo queremos dar ese último paso, que es el de entregar, rendir todos estos conocimientos conceptuales. ¿Okay? Y por supuesto que hay un fenómeno muy, muy interesante dentro de lo que es el New Age, que también hablaré dentro de poco.
Pero más que nada esa es la base que quiero establecer, el cómo esto ha impactado mi vida y cómo esto en realidad tuvo un, una, un impacto gigante dentro de lo que ha sido mi propio camino. Siguiendo ahora, sin embargo, con lo que es las capas, lo primero que encontramos dentro de la búsqueda espiritual es la parte religiosa de todo esto. Aquí es donde nos encontramos con estas religiones que existen dentro de nuestra sociedad. Y todas ellas, como dije, parecen tener una contradicción. Así que el neófito se acerca a esta primera capa de espiritualidad, en la cual son las religiones las que hablan y expresan esta visión de lo trascendente, de Dios, básicamente. Y está lleno, por supuesto, de actividades y de mandamientos, de sacramentos. Todo esto existe como parte de una especie de proceso en el cual tenemos que pasar. Y aquí pueden ver cómo hay muchas personas que simplemente se quedan en esta capa de la religión superficial y no salen de ahí. Simplemente se mantienen bajo esas directrices que son generadas por los sacerdotes o por quienes sean los que están dando estas enseñanzas o estas lecturas de las escrituras. Y ahí se quedan. Esa es la primera capa. Pero, de nuevo, yo sé que tú no estás aquí porque estás en esa parte, sino porque ya has penetrado mucho más las partes profundas de lo que son estas enseñanzas. Pero esa es la primera capa. Todas las religiones, desde el hinduismo hasta el cristianismo, el islam, judaísmo, budismo, taoísmo, todas tienen algún tipo de capa exterior. Y a esto es lo que llamamos exoterismo. Está exo, hacia afuera, exotérico. Es algo exotérico con X. Hay una palabra que ahora seguramente estás asociando con esta otra, que es esotérico. Aquello que es esoterismo se refiere a las enseñanzas profundas de esta religión, a esta creencia como tal. Así que ahora estamos entrando a lo que es la enseñanza mística, el camino místico de estas religiones. Ahora, curiosamente, en las partes de las afueras, en las partes externas, en las afueras de todas estas religiones, había mucha contradicción entre ellas. Hay un Dios, hay muchos dioses, no hay Dios. Hay una contradicción enorme entre todas ellas. Pero en la parte mística empezamos a ver mucha más coherencia dentro de lo que explican. Hablan de unidad, hablan de que es uno el ser, ya no se refieren a dioses externos. Hay una especie de refinado dentro de todo lo que es esta información esotérica, que también es conocido en algunas partes del occidente como ocultismo, porque las enseñanzas se han tenido que ocultar por razones religiosas, de institución y poderes que han querido eliminar este tipo de conocimiento que es más profundo hacia el ser. Sin embargo, en los caminos místicos todavía existen diferencias, y estas diferencias las encontramos dentro de lo que es el árbol de la vida o la Kabbalah, o dentro de lo que es el camino óctuple budista, o lo que son los distintos caminos místicos cristianos que requieren que uno sacrifique ciertas partes de tu ser para tales cosas. O sea, siempre existen enseñanzas dentro del camino místico, y tengo que enfatizar el hecho de que no es fácil entrar a este camino místico, porque primero tienes que pasar por muchas etapas y comprobar que tú realmente eres merecedor del camino místico. En cualquiera de estas religiones tienes que probar que tú eres merecedor de estas enseñanzas místicas. En pocas palabras, no perdemos el tiempo contigo. Y esto, ahora, luego de que pasas por esta etapa, de hecho tengo un amigo que es judío y él tuvo, a pesar de que es un judío convertido, él me dice que no le querían enseñar lo que era la Cábala, porque eso era algo que estaba reservado para muy pocos, para personas que ya hayan tenido años y años
para rabinos, para no sé qué. Y al final tanto insistió que dijeron, ok, bueno, bien, estás listo para esto. El Zen tiende a ser muy gracioso con este tipo de prácticas, donde dejaban que las personas, ok, si quieres entrar al templo nada más, tienes que esperar 3 días afuera en meditación y probarnos que tú realmente quieres entrar aquí. De hecho, esto se ve reflejado en la película Fight Club, el club de la pelea. Por los que lo han visto, van a notar que es lo mismo que hicieron el personaje que es el personaje principal y Tyler Durden, donde hicieron que para pudieran entrar a su club, ya a las últimas partes de la película, tenían que estar 3 días afuera firmes, básicamente. Así que siempre existe esta para tú entrar a lo que es esta enseñanza mística, tienes que probar que realmente te lo mereces. Y sin embargo, dentro de estas enseñanzas místicas, dependiendo de dónde sea, cristianismo, islam, que son los sufis, por ejemplo, uno de ellos, los místicos, hay que pasar por una especie de iniciación. Pero igual encontramos distintas maneras. Bueno, sigo el camino óctuple de los monjes budistas, o sigo el camino de mi iglesia cristiana, o sigo el camino de el islam, de los sufis, por ejemplo, como ya mencioné. ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Siguen siendo diferencias. Cada uno de ellos tienen diferencias en cómo se aproxima este entendimiento de lo trascendente. Pero lo curioso es que todos llegan a una trascendencia que es no conceptual, que es directamente de experiencia, y que aparte es lo que llamamos conocer a Dios, saber quién eres. Por supuesto, es natural que toda esta complejidad de poder entrar a estos caminos haya sido filtrada hacia la conciencia colectiva, o digamos la humanidad en general, y decir, no, yo tengo tantos años, yo jamás voy a poder entender entonces lo que es Dios, será para otra vida. Y esto parece ser inalcanzable para el buscador. Pero lo curioso es que cada uno de ellos siempre hablan de lo mismo y siempre están refiriéndose al mismo proceso, el cual es notar que aquello que es trascendente no tiene nombre, no hay manera de llegarle a través de métodos prácticos, y que simplemente es, de hecho, en cristianismo dicen que la experiencia mística, ¿sí?, es el regalo de Dios, porque viene de manera aleatoria. No importa que tanto tú practiques o reces o hagas actividades buenas o lo que sea, siempre llega de una manera inesperada y aleatoria, puede ser a cualquier persona. Y ciertamente hay casos donde la persona no tiene ningún tipo de formación y tiene una experiencia mística y luego no tiene ni idea de qué hacer con esa experiencia porque no sabe ponerla en contexto, no sabe qué le ocurrió. Así que lo curioso es que todas estas religiones o superficies que existen dentro de lo que son las enseñanzas o la estructura espiritual llegan siempre al centro de lo trascendente, de aquello que no se puede explicar, aquello que no se puede enseñar tampoco, que solamente se puede experimentar directamente. Y este es el camino místico. Ahora, quiero voltear todo esto porque hasta ahora parece que todo ser humano, si quiere entender lo que es la esencia mística, entonces tiene que pasar por este proceso. ¿Sí? Todos tenemos que pasar entonces por este proceso. Pero resulta que esa no es la manera como se desarrolló esta flor. Si lo podemos ver desde el centro, desde lo trascendente hacia afuera, así es en realidad como se generó todo. No se generó de afuera para adentro. En pocas palabras, no hubo alguien que de la nada simplemente empezó a decir, hay mandamientos que seguir, hay sacramentos que cumplir, hay ciertas prácticas que hacer para que luego nos llegue la información mística, para luego llegar a lo trascendente. Al contrario, todas y cada una de estas tradiciones y culturas parten desde un místico particular
que empezó a hablar de esto de manera directa. Jesús, Cristo, cristianismo. Gautama, Siddhartha, Buda, budismo. Lao Tse, daoísmo. Cada uno de ellos fueron místicos de la época que hablaron de este tipo de entendimiento de manera experiencial. Pero ellos no lo entendieron de manera externa hacia adentro, sino desde el centro hacia afuera. Y por eso se creó esta flor que llamamos lo que son las partes externas religiosas, las partes más internas del núcleo de la flor, que es el misticismo o las enseñanzas místicas, y por último el centro, la singularidad a la cual todos los místicos han llegado y de donde han partido para poder dar sus enseñanzas. Así que este es un fenómeno que me ha estado fascinando últimamente, porque me parece que pone mucho contexto para las personas que están sin saber a dónde direccionar su búsqueda. Entra el New Age. Quiero decir que el New Age como tal no es una institución ni es un movimiento como tal. Es algo muy parecido a lo que es nuestra época ahorita del Internet. El Internet no es una institución, es una conexión entre todos. Es una disponibilidad de información abierta. Y el New Age es precisamente eso. ¿Cómo surgió el New Age? Es material para otro video. Pero en esencia ha sido la explosión de conocimiento que había sido reprimido por mucho tiempo o simplemente ignorado, abierto para que todo el mundo lo pudiera explorar. Ahora, si bien el New Age no es una institución, ni un movimiento, ni algo liderizado por alguien, tiene las mismas características de la flor religiosa o espiritual. Porque el New Age contiene toda esta información exotérica o externa y luego las partes más profundas, místicas, de lo que es el descubrimiento del ser, a lo que todo buscador espiritual está apuntando, hacia el centro de lo que es la búsqueda del ser. Y a diferencia de cómo está regulada la religión, cada una de ellas está regulada, el New Age no es más que una especie de nebulosa de información donde existen todos estos términos, todos estos conceptos, todas estas prácticas y actividades y diferentes simplemente actividades en las cuales nosotros nos asociamos o nos suscribimos a hacer. Y en mi caso particular, esta fue mi dirección. En pocas palabras, yo fui atraído hacia lo que era esta información abierta del New Age y conseguí lo que eran estas prácticas y estas actividades y este tipo de refinamiento y purificación del ser a través de mis propias prácticas particulares que fueron en su tiempo la meditación, el qigong y lo que eran más que nada prácticas orientales. Y por un tiempo esto causó una especie de impacto en mí, como esperando conseguir un resultado. Pero esta parte exotérica en mí no duró mucho tiempo, porque resulta que me sentí en las mismas sensaciones de una religión, donde estaba practicando sin saber por qué lo estaba haciendo y no estaba viendo ningún resultado tangible. Y empecé a ver cómo habían sugerencias a todo momento que si, bueno, yo tenía bloqueos en algunos centros energéticos o chakras, que hasta mi propio cuerpo físico necesitaba ser depurado de toxicidades. Esto fue con dietas y este tipo de cosas que el New Age, por supuesto, te sugiere a cada rato. Los tipos de cristales que debes mantener por tu posición, las limpiezas de aura que necesitas hacer, los bars en la cabeza y todo tipo de actividades religiosas, básicamente, que son parte del New Age y que forman parte de lo que la mayoría de las personas están haciendo dentro de esta nueva, voy a llamarla religión en general, pero sabemos que no es una religión institucionalizada, no es un poder, aunque podemos decir que aquellos que manipulan la información podrían estar manipulando la dirección a la que el New Age va. Pero en esencia el New Age es eso, es simplemente una cantidad enorme de información
que invita a que las personas hagan ciertas prácticas y se alineen de cierta manera y hagan todo este tipo de actividades. Pero no habían pasado unos cuantos meses dentro de mi propio camino cuando me di cuenta de que había algo más que me estaba llamando, y eso era la parte mística. Entra, por supuesto, lo que es budismo y daoísmo y el zen, sobre todo. El zen como aquello que terminaba de deshacerse de todo lo que era. De hecho, si puedo ser honesto, el zen, para los que no lo saben, es una amalgama entre budismo y daoísmo. Y eso es algo que pertenece a otro video también. Pero esta amalgama, que es el zen, era lo que más me llamó la atención. Y lo que empezó a ser parte de mi mente a todo momento, y lo que informaba mi mente. Sin embargo, este camino místico seguía siendo conceptual. Seguía siendo algo que yo podía entender a través de coherencia mental, a la cual yo tengo la fortuna de sentirme muy a gusto con la coherencia mental que generalmente genero. Pero seguía siendo basada en intelecto, en concepto. Y tengo que decir que hay muchísimas, pero muchísimas tradiciones culturales en las cuales esto es aceptable, siempre y cuando tú tengas una base intelectual, conceptual de la realidad en línea con lo que es la unidad. Tú puedes vivir tu vida completamente satisfecha. Pero algunos de nosotros no nos satisfacemos con eso y queremos saber, quiero comprobar el hecho de que todo esto que yo conozco intelectualmente es cierto. Entra el camino profundo del místico, donde entramos a la parte no conceptual de la realidad. Ahí fue donde llegué con lo que muchos de ustedes ya han conocido de mi parte, el camino directo, que es el refinado en esencia, es el destilado de la investigación del ser en experiencia pura. Y como esta última herramienta que yo necesité y necesitaba en ese momento para poder vivir, para poder manifestar dentro de mi propia visión de la realidad, mi propia conciencia, todo lo que había entendido. Esto debía ser congruente con cada una de las lecciones que había obtenido hasta ese momento, incluyendo sobre todo la ley del uno, y así fue. Ahora, el cambio que realmente quería compartir en este video es cómo se pierde la necesidad a este momento de querer continuar en la búsqueda de conocimiento, continuar en la práctica de ciertas actividades y continuar una búsqueda de maestros o gurús que me vayan a iluminar. Es fascinante cómo en el momento de tu autorrealización, en la cual apartas todos los conceptos que has tenido hasta ahora y los vives, los compruebas dentro de ti, en ese momento es como la luz del sol en la mañana que ilumina toda la oscuridad que ya tenías más o menos mapeada, que ya tenías estructurada en tu percepción de oscuridad. Pero es como que la luz llegara, una luz no conceptual que informa tu realidad. Y eso es precisamente lo que yo he estado viviendo en los últimos 2 años aproximadamente, cuando todo este conocimiento intelectual que había acumulado empezó a relucir, y de una manera en la cual ya no necesitaba ningún tipo de enseñanza o práctica o absolutamente nada, porque todo estaba contenido dentro de lo que ya yo reconozco que soy. Esto es algo que me va a tomar toda la vida poder expresarlo, y lo hago con gusto porque sé que hay muchas personas como tú que están ya sea en las partes más exotéricas o ya has entrado a las partes más esotéricas de este camino. No importa si es una religión o si es el New Age, en realidad es un reconocimiento interno de que todo esto es real. Pero algo que noté en mi experiencia es que hay un momento en el cual te cuesta soltar todos esos conceptos que habías
obtenido. Hay un momento en el cual duele uno tener que deshacerse por el momento, porque todo eso lo vas a recuperar. Y sobre todo es una inercia de querer seguir aprendiendo, de querer seguir practicando nuevas cosas, de querer seguir probando. Y eso simplemente significa que no has tocado la esencia de tu ser todavía. Y está bien, porque todas esas prácticas, todas esas actividades y todos esos gurús o maestros que buscas, en realidad lo que te están diciendo es basta ya, pero no lo estás viendo. Y está bien. De hecho, yo soy el primero en decirte, basta ya de ver estos videos. Basta ya de leer libros. Basta ya de hacer cursos. No hagas mi curso si quieres, del camino directo. No hagas nada. Simplemente empieza a revisar en ti. Pero obvio, la mayoría de nosotros necesitamos algún tipo de empuje, algún tipo de influencia o impulso, porque no lo entendemos por nuestra propia cuenta. Para eso, obviamente, yo estoy dedicado completamente a esta última etapa del camino espiritual, donde lo que realmente cambia, y es lo que te puedo compartir en mi propia experiencia de todo corazón, lo que realmente cambia es la necesidad de buscar y querer validar de manera exterior que otras personas, libros, videos o maestros, qué sé yo, algo externo a ti te esté validando lo que ya sabes, ¿sí? Y poder sentirlo desde aquí, poder saber. Eso no tiene nombre, eso no, naturalmente no tiene nombre, porque es lo que en el Dao dicen que no se puede nombrar, porque no es el Dao eterno. Y En Sof en judaísmo tampoco quiere decir lo innombrable, lo que no se puede, lo que no tiene nombre. Y Alá es lo mismo, Dios, el no ser del budismo. Siempre estamos hablando de esto innombrable. Pero es lo que da esa luz del sol hacia la noche oscura de tu alma, por ponerlo de manera poética. Eso es lo que ha, en esencia, informado mi realidad. Esa es la palabra. Esto empieza a informar tu realidad sin la necesidad de tener que dudar de una u otra manera, porque ya sabes, reconoces en ti. Y de nuevo, es algo que no es fácil transmitir en conocimiento, y por eso es que cada uno de nosotros lo expresamos de una manera distinta. Pero tú lo puedes descubrir porque está en ti. El místico empezó todo esto desde adentro hacia afuera. Y todo lo que conocemos como esta información superficial viene de ahí. Así que, ¿por qué perdernos ahí? ¿Por qué quedarnos incluso dentro de las enseñanzas místicas como que fueran lo que realmente me va a llevar ahí? No, esas enseñanzas místicas vienen del centro del ser que eres tú. Así que, si alguna invitación te puedo hacer en este momento, es como siempre, busca dentro de ti. Haz la investigación, lo que llamamos autoindagación, y compruébalo dentro de ti. Con eso puedo invitarte, como siempre, a la descripción, donde vas a ver los enlaces más importantes que puedo compartir en cuanto a mis enseñanzas, que son el curso del Camino Directo, que ya te dije que no lo hagas, pero si quieres hacerlo, de todas maneras puedes ir a verlo. Y por supuesto en Patreon, donde estoy generando una comunidad donde podamos hacer este tipo de conversaciones, porque no hay mejor manera que poder discutir esto en conversación. Así que en la descripción siempre vas a encontrar, incluso si estás escuchando esto en la versión de podcast. Gracias por estar interesado o interesada en este camino, por disfrutarlo y sobre todo por tener un interés en lo que es el corazón del misticismo. Que pases un buen día o buenas noches y nos vemos en el próximo video.